La iglesia, el ministerio, la empresa, esto no solamente la iglesia, tiene que estar en el mundo digital. Facebook, si fuera a ser medido como un país, sería el país más grande del mundo entero. Jesús estaba adelantado a los tiempos. Correcto, y es nuestro comunicador por excelencia. Sí. Ya los psicólogos están evaluando el fenómeno psicológico del scrolling, de la adicción al scrolling. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos aquí en Escuela de Pescadores. Confío en que esta Escuela de Pescadores les sea de bendición, les sea de ayuda. Usted sienta que de alguna forma está creciendo, desarrollándose en el Señor. Los testimonios van en aumento. La cantidad de gente que nos va escribiendo va creciendo y me emociona, me llena de entusiasmo ver los resultados. Y me refiero a los resultados prácticos. Leí una carta recientemente de una persona que me comentaba cómo en algunas de estas escuelas de pescadores ha recibido respuesta específica y directa a situaciones particulares que estaba viviendo en su experiencia cristiana y en su ministerio. Así es que mi deseo es que esto esté sucediendo con mucha gente, que muchos estén siendo bendecidos y edificados. He tenido como invitado en nuestro programa al pastor Jesús Manuel Torres. Él es pastor en la ciudad de Orlando, en la Florida, de una iglesia que se llama Ministerio Sanador Vino Nuevo. Con él he estado hablando de comunicaciones. Él es considerado por mí y por mucha gente un experto en el mundo de las comunicaciones. Y en ese mundo, en ese universo de las comunicaciones hay tanto de qué hablar que he grabado con él ya varios programas y voy a grabar otro en el día de hoy para todos ustedes y vamos a hacer otros más en el futuro. Así es que yo confío en que usted esté siendo edificado. Hemos hablado de comunicación en el hogar, matrimonio, hemos hablado del púlpito, hemos hablado de la radio, hemos hablado de la televisión, del mundo digital. Hoy, con especial énfasis, quiero conversar con él sobre ese mundo digital, estrategias para el mensaje eterno, para el mensaje de Dios en esta era digital que nos ha tocado vivir. Yo supongo que todo el que me está viendo de alguna forma está involucrado en ese mundo. Es posible que uno simplemente como mero oyente o consumidor, pero otros de ustedes seguramente pensando cómo preparo un podcast, cómo preparo un programa, cómo comienzo a transmitir, cómo defino qué, cómo defino a quién, cómo defino la manera en que lo voy a hacer, qué necesito. Toda pregunta que se le ocurra sobre ese mundo de las comunicaciones, en ese universo digital, compártalas ahora. Ahí están los encasillados donde usted puede marcar y escribir y hacer sus comentarios y sus preguntas. Con mucho gusto vamos a recibir esas preguntas y claro que las voy a ir pasando acá al pastor Jesús Manuel Torres, quien nos va a compartir algo de lo que ha sido su experiencia y su conocimiento. Pastor. Qué bueno estar de regreso, amado pastor. Gracias por traerme otra vez y por darme esta oportunidad de hablar contigo de este mundo fascinante de las comunicaciones. Bienvenido a Escuela de Pescadores. Gracias, muchas gracias. Hemos ido creciendo. Sí, paso agigantado. Pues sí, pues yo creo que sí, cuando menos en lo que a mí respecta. Los suscriptores han ido aumentando, la cantidad de visualizaciones de cada uno de los programas ha ido en aumento. Pero donde más gozo y disfruto es en los comentarios. Claro. No solo en los comentarios escritos, aparte del podcast, esos que me llegan privadamente y sobre todas las cosas, los comentarios que me hacen en las campañas
en los seminarios, en las conferencias, la gente que se acerca y no solamente menciona el podcast, pero dicen, usted invitó a fulano de tal, cuando conversó sobre tal tema. Qué lindo, ¿verdad? Sí, me hace sentir que en efecto Sí. le están prestando atención, lo están oyendo y esas horas de visualización diaria han ido en aumento, cada día más gente. Así es que saludos a todo Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, los Estados Unidos, tanta gente que nos están viendo, norte, sur, centro, y tantas reacciones lindas, bendiciones, y en el día de hoy, comparta esto con mucha gente y comparta con nosotros igualmente en el día de hoy. Pastor, la forma en que hemos hecho, por ejemplo, campañas evangelísticas ha cambiado a través de los tiempos. Alguna gente piensa, por ejemplo, que eso de las campañas evangelísticas unidas lo debe haber inventado tal vez Billy Graham. Pero Billy Graham no fue quien inventó eso. Tal vez él lo perfeccionó, porque poca gente hizo una cruzada evangelística con todos los detalles como las hizo nuestro amado Billy Graham. Sin embargo, el que inventó eso, ¿sabe cómo se llamaba? ¿Cómo? Un predicador de la ciudad de Chicago, que hay todo un instituto bíblico que lleva su nombre, emisoras de radio que llevan su nombre, porque estoy hablando de Dwight Moody. Fue Moody quien inventó eso, fue a él a quien se le ocurrió que tal vez lo que debamos hacer es unir las iglesias en una ciudad y coordinar un esfuerzo evangelístico de conjunto para impactar la ciudad entera. Así es que antes de él no se hacía ese tipo de cosas. Digamos, los Wesley eran hombres que llegaban a un lugar Un caballo. en caballo, ponían un cajón, el hermano se subía ahí, tocaba el trombón, y cuando se juntaba un poco de gente, él se subía en ese cajón y predicaba. Pero no había esa coordinación de iglesias, igual el apóstol Pablo, no había ese tipo de coordinación de organizar una cruzada evangelística. Gente como usted y como yo nos hemos criado y desarrollado toda la vida viendo esas cruzadas. La forma de hacer evangelismo ha cambiado. La literatura, que no existía en aquellos años y que ahora sí existe, la folletería, el famoso tratado que repartimos, todo eso hace formas de evangelismo diferentes. Luego entró la radio, luego entró la televisión, y ahora estamos en la etapa en la época digital. Hace unos años, en plena pandemia, en el corazón de la pandemia, yo recibo una invitación para una campaña evangelística en México. Por Zoom. Bueno, eso es lo que yo no sabía. Usted, como está inmerso en ese mundo, inmediatamente supo. Claro. Pero yo no. Ellos comunicaron que querían la cruzada y yo dije, están locos. Y le dije, ¿quién va a una cruzada? No. Y le dije, En pandemia. y ni siquiera puedo viajar a México durante la pandemia. Pero sí era por Zoom. Ellos querían que yo me ubicara en el templo de Capilla del Rey acá en Miami, desde donde producimos Escuela de Pescadores, y desde el podio yo predicara. Ellos tendrían la adoración allá en México y todas sus iglesias entrarían y sus iglesias lo compartirían con los miembros de las iglesias y los miembros de las iglesias con los familiares y con amigos. Y en nada conectaban miles y miles y miles de teléfonos, de computadoras que estaban allí. Fue impresionante para mí saber que yo originaba acá, enviaba el mensaje allá, ellos tenían una central
telefónica y una capacidad extraordinaria para contestar también textos y mensajes. Y mientras yo predicaba, eso aparecía allí. Y por primera vez en mi vida me enteré de que durante el mensaje más de 50,000 personas habían respondido. Wow, una victoria tremenda. Yo no había hecho un llamado ¿Sí? a conversión y a recibir la oración donde más de 50,000 personas respondieran. Pero así sucedió. Dios utilizó este mundo digital para alcanzar a gente que tal vez en una cruzada o en un estadio nunca hubiésemos alcanzado. El mundo digital está oyendo la conversación, está aquí delante de nosotros. Y yo tengo la ventaja de que soy quien hace las preguntas y las respuestas. Estrategias para el mensaje de Jesucristo en este mundo digital. Sí, y yo creo que ha hecho una introducción y un contexto de los mejores que he escuchado para poder explicar cómo llegamos hasta acá. Una de las cosas que Billy Graham hizo diferentes o distintas en su caso como predicador y como evangelista, y les reconozco esto, es cómo fue la integración de los medios de comunicación a las campañas de Billy Graham. Billy Graham fue uno de los primeros predicadores en hacer un crossover, en tener programas en televisión secular. Sus mensajes eran difundidos en la televisión en todos los Estados Unidos y en el mundo entero. Se traducían en varios lenguajes sus programas de televisión. O sea, fue impresionante lo que logró porque supo adaptar al tiempo que él vivió y sacar el medio que más efectividad tenía en ese momento, que era la radio y la televisión, y los usó como pilares para expandir ese ministerio o ese mensaje. Los medios de comunicación, por ejemplo, que ahora mismo tenemos, y la importancia de las redes sociales en lo que hacemos y mirarla en términos de comunicación es importante porque si lo vamos a ver desde el punto de vista de Jesucristo como comunicador, yo planteo en mi libro algo que es una teoría bien sencilla. Jesús iba donde estaba la gente. Jesús caminaba con los discípulos a Galilea, caminaba a Bethesda, iba a Jerusalén y caminaba a donde estaban las multitudes. Hubo un momento dado en que los milagros fueron tan grandes que las multitudes lo seguían. Así que si vamos desde esa perspectiva, Jesús fue el primero en tener un fanpage. Porque cada vez que la gente cada vez que la gente veía un milagro le daba follow porque lo seguían a donde iba, y básicamente eso es lo que hacemos nosotros. La gente ve un mensaje coherente en nuestra vida, la gente ve las marcas de Jesucristo en nuestra vida y a través de las redes nos dan follow. Ay, qué lindo. Ahora no tienen que seguirnos en chancletas y en caminos largos, ¿verdad? Sino a través de las redes sociales. Sin sandalias. Sin sandalias, ¿verdad? Que es como le conocemos en Puerto Rico, ¿verdad? Para que tenga una idea de lo importante de este auditorio. Por ejemplo, Jesús iba a las multitudes. Y ese es mi punto para decirle a la iglesia, tenemos que ir donde están las multitudes. O sea, ellos no necesariamente van a llegar a la iglesia convencionalmente. Hay un trabajo que nosotros hacemos como iglesia de extender la invitación a nuestros amigos y a nuestros familiares para venir. Pero fíjense lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas hoy día dicen que una persona que va a visitar una congregación a donde primero acude para poder tener un contacto con esa congregación es a su página web. De veras. O es a su página de Facebook. Yo tengo un testimonio muy gracioso de la persona que se convirtió en mi secretaria. El Señor la rescató, la sanó milagrosamente de muchas enfermedades que ella tenía. Un testimonio impactante. ¿Cómo ella llega a nuestra iglesia? Ella ora. Y esto está grabado en nuestra página web de la iglesia, está el testimonio. Cuando Dios toca su vida y ella se rinde al Señor, ella le dice, Señor, yo quiero que tú me sanes, yo quiero ir a una iglesia, pero en esa iglesia que yo vaya, yo quiero ir a una iglesia donde el pastor no grite. Ok. Y le pone esa señal a Dios como la iglesia que ella quiere ir. Una amiga que se congrega con nosotros le recomienda a nuestra iglesia.
en ese mismo momento. Y ella le dice, pues voy a entrar, dame la página donde yo puedo ver al pastor predicar. Me ve predicar y en efecto ve que yo no grito tanto, pero grito a veces. Y de momento ella dice, esto es lo que estoy buscando. El Señor me envió un pastor que es locutor, que tiene una proyección, que lo puedo entender, que el mensaje es claro. Aquí me quedo. Y llega a nuestra iglesia, pero ya había estado de forma virtual viendo al pastor predicar. Okay, al pastor que no grita. Al pastor que no grita. Claro, a veces. Otro está buscando a unos gritoncitos para que yo no me duerma. Claro, claro. Que ¿Y cómo la gente lo hace? Lo hace yendo a lo digital. Y se puede tras bastidores conectar con la iglesia sin que haya una intrusión en el proceso de que yo vaya a llegar a la iglesia, la gente va a saber que yo soy nuevo, va a querer que yo pase al frente, me van a dar una tarjeta, me van a pedir mis datos. ¿Por qué me estás pidiendo mis datos así de momento sin darme nada a cambio? Todas esas son preguntas que la iglesia tiene que hacerse. Y cuando hablamos del proceso de la estrategia digital, la iglesia, el ministerio, la empresa, esto no solamente a la iglesia, tiene que estar en el mundo digital. Si no, el mensaje y el impacto del mensaje va a ser confinado a cuatro paredes. Todo lo contrario a lo que Jesús quería hacer. Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, va haciendo los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero fue al mundo entero. Entonces, extendido. Billy Graham tiene esa visión global y dice, voy a meter satélites en las campañas. Y desde allí, desde donde quiera que yo esté, voy a empezar a transmitir a los networks televisivos y ahí voy a tener una onda expansiva de lo que Dios está haciendo y la gente que no puede entrar a la campaña va a verlo por televisión. Y ese es el mecanismo, pero a veces le restamos importancia a la oportunidad gloriosa que Dios nos ha dado con las redes sociales porque lo demonizamos o porque creemos que ahí hay gente que hace toda una locura y eso es del diablo y me va a contaminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira lo que dicen las estadísticas. A enero del 2024, las redes sociales en personas, entre todas las redes sociales, superaron los 5,000 millones de usuarios. Entonces, yo como comunicador... Y tenemos que 7 en el mundo. El mundo entero está ahí. Entonces, la iglesia tiene que estar ahí. Qué barbaridad. El que quiere comunicar una buena nueva, esa es la plaza donde tiene que hacerlo. Facebook solamente tiene 3,065 millones de personas. Facebook, si fuera a ser medido como un país, sería el país más grande del mundo entero. Sí, es un continente. YouTube, 2,504 millones de personas. Instagram, 2,000 millones de personas. WhatsApp, que es algo tan sencillo para una mensajería y es considerado una red social, tiene 2,000 millones. O sea, 2,000 millones de usuarios es muchísimo. 2 billones. Entonces, fíjense la estrategia digital que usan, y aquí yo aplico un poco lo que son los versículos bíblicos cuando dice que a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Los canales de televisión, Telemundo, Univisión, estos grandes canales, incluyendo Fox y todos otros canales americanos, se están metiendo en WhatsApp. Y ahora tienen unos grupos en WhatsApp, donde dicen el grupo de Fox News, el grupo de Telemundo, añádete a este grupo. Y a través de ahí tienen acceso a tu teléfono y tal vez tú no estás viendo el televisor, pero ellos te están enviando clips, mensajes, enlaces, invitaciones, tienen el contacto y tienen acceso a tu persona. Entonces, la estrategia digital es ir donde Jesús iría. Jesús iría donde está la multitud. La multitud está en el mundo digital. Por eso tenemos que ser intencionales entendiendo esos territorios de misión que van surgiendo. Así que no hay que verlos simplemente como plataformas digitales, hay que pensar en ellos como campos misioneros. Sí, señor. Eso es lo que planteo en mi libro, porque una de las cosas que la iglesia ha hecho bien son las misiones. Preparamos misioneros y decimos, vamos a hacer un grupo y vamos a ir a África. Y vamos a impactar esta provincia de África. Y nos reunimos,
hacemos la estrategia, decidimos cuántos misioneros vamos a usar, cómo los vamos a educar, cuál es el plan de acción, dónde vamos a evangelizar, vamos a usar tratados o vamos a ir a hacer campañas. ¿Qué es lo que África necesita? Porque tal vez en África, en el lugar donde vamos, no hay internet. Entonces tenemos que recurrir a medios de comunicación que sean más tradicionales porque cada país tiene su particularidad. O sea, Facebook no es número uno en todos los lugares. Hay, por ejemplo, en Japón o en China, los chinos han prohibido, fíjate qué curioso, mientras nosotros tenemos TikTok y todavía el Congreso de los Estados Unidos y la Corte Suprema están peleando, ¿lo dejamos o no lo dejamos? Los chinos ya lo resolvieron y dijeron, nosotros no queremos aplicaciones americanas. Y no permitimos aplicaciones americanas aquí. La versión de WhatsApp en China se llama WeChat y tiene el mismo icon, el mismo ¿Eso suena logo. chino, WeChat? WeChat. Sí, suena. Entonces, ellos tienen su propia versión del WhatsApp, pero ellos saben que el que tiene acceso a lo digital tiene acceso a la gente. Esa es la acusación que le hacen a TikTok. La acusación que le hacen a TikTok es que siendo la empresa ByteDance dueña de TikTok, todas las empresas que vienen de China son parte del Partido Comunista de China por obligación. Y esto levanta unos red flags y dice, ojo, nos pueden estar espiando o pueden estar accediendo a nuestros datos, que en efecto lo están, y puede plantear un riesgo de seguridad nacional. A este punto hemos llegado, porque ahí es donde está la gente. Entonces, esa fuerza, esa influencia tienen estos medios. tanto así digitales. que aquí se ha debatido en Estados Unidos si las elecciones, no estas que ocurrieron ahora, las anteriores, fueron intervenidas por Rusia a través de las redes sociales, Si fueron o no. a favor de X o Y candidato. O sea, estamos hablando de algo que es importante, son territorios de misión y no los podemos obviar. No podemos ver esto como que esto es entretenimiento, esto es más que para los jóvenes, o esto. No, este es nuestro campo misionero moderno. Aquí es que están las almas, aquí es que están las vidas, y obviamente la estrategia de un comunicador cristiano tiene que incluir las redes sociales, pero tengo que entender los campos de misión. Cómo me funcionan las redes como Facebook, cómo me funciona Instagram, cómo me funciona TikTok, que aunque la gente piensa que es algo ridículo, tiene uno de los mejores algoritmos que tienen todas las redes sociales. Lo que quiero decir con esto es que mientras en Facebook un video de 30 segundos le llega a 1000 personas, el algoritmo de TikTok es tan específico que me puede poner frente a 5000. Wow. En el mismo formato, en el mismo eficiente, video. es eficaz. Ellos desarrollaron un algoritmo donde te conectan más rápido con la gente que tú quieres ver, con lo que tú estás buscando para ver. Claro. Y todo eso tiene su naturaleza. Cada una es distinta, pero cada una es importante para nosotros romper paradigmas y para llevar el mensaje del Evangelio atenuado a cada uno de esos demográficos. Eso me sugiere que para impactar necesito prepararme. Sí, porque es un campo de misión. Y yo lo que digo en el libro, que se titula Comunicando a la manera de Jesús, este libro que hemos preparado es cuáles son las estrategias digitales que están inspiradas en Jesús. ¿Cuáles son esas estrategias digitales que me acercan a yo cumplir, como hemos hablado en otros programas, con la función de ser un comunicador del reino de Dios? Y Jesús nos ha dejado principios que yo puedo aplicar en el campo digital. Hay principios que me van a llevar a comunicar con efectividad y con firmeza el propósito de Dios, sin aguar el mensaje y sin cambiarlo, porque lo que cambia es el medio, no el mensaje. Ok. La tecnología no reemplaza de ninguna manera nuestra relación con Dios. No. La inteligencia artificial no es espiritual. No produce un mensaje divino. No produce lo que Dios le quiere hablar a la gente en el día de hoy. No podemos crear dependencia de eso. Podemos utilizar la tecnología si tengo algo de Dios que dar. Sí. De hecho, hay predicadores que yo les sugeriría usar la inteligencia artificial urgentemente. Ay, Jesucristo. Nos ayudaría mucho a nosotros el pueblo escucharlo
leyendo la inteligencia artificial, que a veces es mucho más profundo que algunos mensajes. No voy a decir nada, absolutamente nada. Sigamos. Pero refina. Que quede claro que lo dijo él. Lo dije yo. Refina un poco, ¿no? Sí, La sí. estrategia y el contenido. Hay una frase que se dice en inglés. Y si fuéramos, obviamente, a hablar de cada plataforma y cada estrategia digital, estaríamos aquí años. Pero yo lo resumo de esta manera, lo aprendí en la empresa secular. En la empresa secular de comunicaciones hay una máxima que es content is king. El contenido es el rey. O sea, lo que yo tengo que decir es más importante que dónde lo voy a publicar. Y hay gente que se me enfoca mucho, por ejemplo, hay iglesias, ministerios, empresas que se enfocan mucho en comprar la última tecnología para poder producir algo, pero ese algo no saben lo que es. Entonces la estrategia digital es todo lo contrario. La estrategia digital tiene que empezar con saber, conocer qué contenido yo voy a crear y cómo yo lo voy a distribuir. Porque si no tengo una estrategia digital, pongamos un ejemplo, nuestra iglesia, podemos gastar $20,000, $30,000 en equipos de video, cámaras, lentes último modelo, todo tipo de luces, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa después del domingo? ¿Cuál es la estrategia digital que sigue con eso que yo hice el domingo? O invertimos $30,000 para solo transmitir un culto de 1 hora y media el domingo. Ok, entonces, no basta con hacer este podcast, no basta con transmitir esto, hay que hacer algo con esa transmisión, hay un trabajo que realizar para que esto llegue a más gente. Correcto, hay que, por ejemplo, este podcast donde estamos hablando usted y yo va a durar 20, 30 minutos aproximadamente, que es nuestro plan. Siempre nos hemos pasado y con mucho gusto porque disfrutamos mucho la conversación, pero este podcast pudiera llegar a más personas si de esos 30 minutos hay una persona que edita pequeños clips de los momentos que se conocen como los highlights de la conversación y los comienza a colocar en los formatos correctos, es decir, los shorts, los reels en Instagram que duran aproximadamente 45 segundos, 1 minuto, y toda la semana hay una estrategia de la iglesia, de la empresa o de cualquier lugar que está rondando y se está impactando corazones y vidas con eso que estoy hablando. Además me está acercando al público que estoy buscando ganar. Por eso un podcast es importante, pero ¿qué hago con ese podcast para poder llevarlo a otras plataformas y atraer al público que esté en otras plataformas hacia el podcast? Esa es la parte importante y es donde muchas veces hemos fallado. Es interesante cómo Jesús, que tenía una capacidad extraordinaria con su mensaje de mover gente, con sus milagros de atraer personas, organiza un grupo de 70 personas, le dice qué decir, a dónde ir, dónde hospedarse, cómo vestirse, qué llevar, qué no llevar, cómo saludar. Jesús les dice cómo saludar y entonces Poderoso. los organiza de 2 en 2 y los envía antes. Y esa gente tenía el trabajo de decirle a la comunidad: Jesús viene para acá, qué sé yo, el jueves o el viernes. Ustedes han visto milagros en estos días, pero eso es nada. Deje que llegue Él para que ustedes vean. Eran los coordinadores. Sí, era la avanzada. Era ese grupo del ejército que va adelante abriendo campo y detrás vienen, no sé, los tanques o lo que sea. Sí. La artillería pesada viene ahora. Esos 70 llegaron allí. De alguna manera, Jesús estaba adelantado a los tiempos. Correcto, y es nuestro comunicador por excelencia. Sí. Y fíjese que la manera de comunicar de Jesús, hay uno de los puntos que yo resalto en el libro, específicamente en el capítulo 4, donde la estrategia digital, yo puedo mencionar una frase como esa y la gente puede pensar, pues esto tiene que ser algún secreto de marketing y tengo que colocarlo a ciertas horas en específico para que funcione. Bueno, realmente todo eso, mira, ahora mismo con la inteligencia artificial colocamos este podcast en una plataforma que no nos están auspiciando, pero se llama Riverside, y subimos un clip de 5 minutos de este podcast
Y con inteligencia artificial, en menos de 3 minutos, el software me va a crear cerca de 10 clips en el formato vertical para cada red social, me le va a colocar los subtítulos y yo solamente tengo que darle download y subirlo a las plataformas digitales y hasta me sugiere a qué hora yo lo puedo poner. Lo que no te va a enseñar, que es importante en la estrategia digital, que lo aprendemos de Jesús, para que funcione, es, número uno, cada contenido que yo trabaje y estratégicamente quiera proyectar en las redes sociales, tiene que tener empatía y tiene que tener relevancia. Relevancia. Si no tiene empatía y no tiene relevancia, puedo usar inteligencia artificial, puedo tener la mejor cámara, puedo haber estudiado en la mejor universidad, se va a morir. Definamos estos dos términos, empatía. Empatía, yo lo encuentro en Mateo capítulo 9, verso 36, donde dice que Jesús miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor. Empatía es que Se conmovía. me conmueve y lo que voy a hacer tiene que llegar a una necesidad de mi público porque los aprecio y quiero darle algo que Dios me ha dado o que tengo que ofrecer para que su vida sea mejor. Me carga su necesidad. Me carga, de Me hecho, duele lo que le duele a esa persona. Correcto. Tiene que haber empatía. Correcto. El público tiene que sentir que a ese predicador le intereso, que a ese señor que está haciendo el podcast yo le intereso. No está aquí pendiente de otra cosa, está interesado en mí. en una necesidad. Y si somos honestos, saliéndonos un poco del espectro de la iglesia y del ministerio, todos los grandes negocios y empresas están basados en ser empáticos y solucionar un problema. Eso es empatía. Eso es, por ejemplo, yo veía un anuncio en un avión, creo que fue que lo vi, donde una compañía desarrolló un producto para personas envejecientes que tienen una necesidad específica, desarrollaron ese producto y se ha vendido muchísimo, porque los hijos se lo están comprando a los envejecientes para protegerlos. Entonces, si hay un negocio detrás de la historia que vende y que capitaliza con esa necesidad, pero el storytelling de lo que te estoy dando tiene que ser empático. Tú tienes esta necesidad, yo te entiendo, te comprendo, esta es la solución. Jesús le está diciendo, yo no vine, oigan lo que dice Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, por eso mi Padre me envió a sanar a los que están enfermos. Entonces él define su demográfico y define la misión de empatía que tiene. Me preocupan los enfermos. Entonces, tuve el privilegio un día de sentarme en una mesa con un gran hombre de Dios que hoy lamentablemente no está con nosotros, que se llamó el doctor Myles Monroe, y me decía en una mesa, conseguir el propósito de vida es fácil. Y yo le decía, ¿cómo que es fácil? Y me decía, busca lo que te da coraje, lo que te incomoda, y ese es tu propósito. Si te incomoda ver la iglesia sucia, Dios te está llamando a limpiarla. A limpiar. Si te incomoda la gente enferma, Dios te está llamando a ser doctor. Si quieres ver matrimonios restaurados, Dios te está llamando a ser consejero. Qué lindo. Y encuentras tu propósito de esa manera. ¿Cómo se genera eso? Con la empatía. Yo tengo que sentir lo que esa persona está sintiendo y ella o él van a ver que realmente estamos interesados. Qué bueno que hablamos del tema de la empatía, porque a mí me apasiona la iglesia. Yo soy pastor, además de haber sido periodista y hombre ancla y locutor y todo esto. Pero la iglesia para mí es una de mis pasiones grandes, por eso escribí este libro, para ayudar a la iglesia a formar más comunicadores. ¿Qué hace la iglesia? Como iglesia, y hemos caído en eso muchas veces, usamos las redes como billboards. Ven a esta campaña evangelística. Gran campaña. Gran campaña, gran congreso, inscríbete aquí. No funciona, porque eso no es ser empático. Le estoy diciendo a la gente, te estoy vendiendo algo. Estoy interesado en que vengas a mí, no yo ir a ti. Entonces, una cosa diferente es esa, poniendo el caso de los matrimonios y de los congresos matrimoniales y los eventos matrimoniales, colocar un billboard que diga gran evento para matrimonios este 14 de febrero
Y otra cosa es hacer una estrategia digital donde lunes yo tenga un matrimonio haciendo un video de 1 minuto. Hola, somos fulano y fulano. Nuestro matrimonio estaba en crisis. Y descubrimos la palabra del Señor y nos sanó. Este fue el versículo que nos ayudó a mi esposo y a mí. Wow. ¿Quieres saber más sobre cómo nosotros restauramos nuestro matrimonio? Ven con nosotros este día, a tal hora, a tal fecha. Me encanta. Es diferente, Sí. es un acercamiento distinto. ¿Por qué? Porque tengo empatía. Y le estoy diciendo a la gente, no te estoy vendiendo algo, estoy acercándote a una experiencia que ya la probé. La palabra de Dios funciona, Dios puede sanar matrimonios, Dios puede restaurarlos, esta es la evidencia. Pero hay una estrategia detrás de eso, que es importante, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye eso en YouTube, a través de Facebook, a través de los videos cortos? Es creatividad y entender cada una de las redes sociales. Pero la estrategia tiene que conectar a la gente con empatía y con relevancia. ¿Dónde está la relevancia? Hablemos ahora de relevancia. Definamos el término. Ser relevante no es ser moderno. Ok. Ser relevante no es ser cool, como dicen los muchachos. Ser relevante no es buscar lo trending. Ser relevante es dar en el clavo con la necesidad de mi público. Porque yo puedo estar atendiendo un público de envejecientes de la tercera edad y yo ser relevantes a ellos con un tema que tiene que ver con la crianza de los nietos. Hay envejecientes que están criando sus nietos y yo puedo estar formando un contenido de consejos para abuelos criando nietos y estoy siendo relevante para ellos. Para los jóvenes no, pero para ellos sí. Y estoy siendo relevante. Entonces, relevante no es estar en la última tendencia. Relevante es hablar el idioma de la necesidad del público al que estoy sirviendo. Ser bueno para algo. Ser bueno. Sí, no basta con ser bueno. Sí. Hay que ser bueno para algo. De una viejita que decía, buenos para nada. Buenos para nada. Son buenos pero para algo. Sí, buenos para algo. Hay un término en radio que usamos que se llama super serving, en términos de programación. Cuando yo hago un formato de radio, por ejemplo, de noticias, tomando un ejemplo de noticias, o vamos a tomar un ejemplo de la radio cristiana. Si la radio cristiana es un formato y hay tanta variedad que se puede hacer, la gente piensa que una emisora cristiana es solamente programar música cristiana y ya. Y hablar de la Biblia 2 o 3 veces. Hay tantas cosas que se pueden hacer en un canal de YouTube cristiano, desde recetas basadas en historias bíblicas de comida, porque eso lo puede haber, hasta hablar de qué tipo de Biblias puede usar para predicar. Hay tantas cosas que se pueden hacer que cuando en radio hacemos un formato de enseñanza, por ejemplo, vamos a hacer un Moody Radio que 24 horas, los 7 días a la semana es enseñanza de la Biblia y solamente vamos a hacer talk shows. Si la gente se conecta a esa emisora que yo hice, que le prometí, que es enseñanza pura, sin música, solamente buenos maestros de la Biblia, y de repente se conectan y escuchan un merengue, es muy probable la tendencia de que se desconecten otra vez. Claro. Porque eso no fue lo que yo les prometí. Seguro. Entonces el término super serving plantea que siempre que mi oyente me sintonice, va a encontrar el contenido que yo le prometí. Ya. Y así soy relevante. Ya. Por ejemplo, el oyente se hace una imagen. Por ejemplo, hablamos en otro episodio anterior del hermano Pablo. Imagínense conectarse a una cápsula del hermano Pablo y que estuviera hablando de apologética. No, porque la gente no estaba esperando eso de él. Ni música. Ni música, o sea, el hermano Pablo cantando. Un mensaje a la conciencia, siempre tú sabías que iba a haber una historia y un versículo bíblico y un principio. Y ese era un mensaje a la conciencia, no era música, no era recetas de comida, no era nada de eso. Eso es super serve a la persona que se está conectando y yo pienso, en mi opinión, que eso es ser relevante. Yo estoy conectándome con un creador de contenido que es relevante para mí y lo sigo porque tiene empatía y tiene relevancia. Me encanta eso. Me encanta el concepto. Para ser relevante, para ser empático, tengo que ser genuino. Sí. Tengo que hablar verdad. No
no pueden haber superficialidades. Correcto. La relevancia y la empatía supone causas justas y reales y soluciones verdaderas. No sugiere entretenimiento, ¿no es cierto? Sugiere que sea segundos o sean horas, sean minutos, lo que sea, va directo a la cabeza del clavo, va a dar a algo que es real y que es espiritual, que es verdadero. La gente no sintoniza un programa cristiano para hablar de otra cosa que no sea cosa espiritual, cosa que me beneficie en mi relación con Dios. Correcto. Y hay diferentes vertientes. Por ejemplo, yo admito que no son mis favoritos, pero dentro del ejercicio de la comunicación, puedes tener comediantes cristianos. En el idioma inglés hay muchos comediantes de stand-up comedy que todos sus stand-up comedy se basan en las historias de la Biblia. Sí, pero otra vez. Pero aún así, detrás de eso siempre hay una intención de poder conectarte con la palabra y al final te dan la reflexión y al final te hacen reflexionar. Sí, pero eso existe. Ok, pero nuevamente, volviendo a su ejemplo, si yo sintonizo un mensaje a la conciencia claro. con el hermano Pablo, no espero un chiste. No. Aunque se ría. Aunque diga algo simpático. Claro. Pero como no espero una canción, no espero que yo. Así es que, de alguna forma, cada persona que quiere hacer un podcast o que quiere utilizar las redes va a tener que definir también quién soy, cuál es mi personalidad radial, televisiva, en el podcast. Yo supongo que ya la gente viene a Escuela de Pescadores porque piensa que yo voy a conversar con alguien que sabe lo que tiene que decir. Espero que este sea el caso. Ahora, la cantidad de opciones que hay es inmensa. ¿Qué diferencia hay, pastor, entre YouTube, TikTok, Instagram? Yo no las conozco todas. Bueno, no conozco casi ninguna, pero ahí están. ¿Hay diferencias? Hay mucha diferencia y ahí va. Por ejemplo, la gente nos pregunta, y lo hablamos en el libro a profundidad, ¿cuáles son las estrategias digitales que más funcionan? Eso es como tratar de decir qué país del mundo es el más feliz. Porque cada uno de los contenidos es diferente. Mira qué cosa curiosa. Ahora que usted me pregunta eso, antes de entrar a la especificación de las redes, a mí me pasó algo súper curioso que lo comparto siempre y tengo que ser muy honesto y transparente con esto. Hay un segmento de mi programa que es uno de los más escuchados y es el menos que yo creé. Por ejemplo, hay un segmento que de hecho es el contenido de redes sociales, en mis redes, que la gente más consume y es el menos que a mí me gusta. Le voy a explicar. Mire qué curioso. Yo estoy en radio y el programa comienza a las 6 de la mañana todos los días. Me llama el director de la emisora de radio y me dice, mira, como un chiste, te vas a reír muchísimo. Ha llamado una oyente indignada. Y yo, indignada, pero si yo no he hablado nada, no he hablado de política, no he hecho nada. Yo lo que he hecho es predicar. Esta vez soy inocente. Esta vez sí. Y le dije, ¿y qué le pasa al oyente? ¿Por qué está indignada? Y me dice, te voy a pasar el mensaje. Y el mensaje era a través de las redes, en inbox, que ella lo envía a la emisora y le dice al director de programación que ella está indignada porque nosotros se supone que somos una emisora cristiana y si el programa empieza a las 6 de la mañana, el programa tiene que empezar con una oración. Y antes de hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que orar. Y yo digo, bueno, la señora no entiende el concepto de que son 24 horas de programación. No se está empezando nada. Yo estoy dándole continuidad a lo que estaba antes, pero ella lo único que escucha es mi programa y ella entiende que hay que empezar orando. Y yo le comento al director de la emisora y le digo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Y me dice, yo no sé, esto te lo digo para que... Y yo le digo a él, pues ¿sabes qué? Dile
a la mujer, al oyente, que mañana vamos a empezar el día con la oración del pastor. Eso está bueno, hazlo. Yo empiezo el programa al otro día y empiezo, bueno, este día tenemos esto, lo otro, y voy con este segmento y este es el tema, pero antes, por este oyente que nos ha llamado, desde hoy vamos a empezar con la oración del pastor. Padre, te agradezco por este día, gracias por que ocurrió, que todos los días empecé a hacer una oración diferente. Por los niños, por los jóvenes, por los pastores, y los oyentes empezaron a escribirme. Quiero que ore por las escuelas, quiero que ore por los militares, quiero que ore, ok. Y una hermana de la iglesia, que escucha el programa de radio, que trabaja en redes sociales, se conectó y empezó a las 6 de la mañana a grabarme orando. Y lo hace en forma de reel. Y lo sube a Facebook y a Instagram. Pastor, lo mejor que usted ha hecho es orar. Entonces ahora ese reel lo ven 3,000, 4,000 personas que todos los días están esperando la oración del pastor en Instagram, en Facebook, y lo comparten con sus grupos. Y la oración ha sido una bendición, pero fue algo que no planifiqué. ¡Qué maravilla! Y hemos ido perfeccionándolo, hemos ido mejorándolo gráficamente, visualmente. No dura más de 1 minuto 30. Es una oración y la gente se bendice tanto orando con nosotros que se convirtió en el contenido de redes sociales más viralizado que hemos tenido. Una oración del pastor puede tener 8,000, 10,000 views en una semana. Supongo que usted le envió un regalo ahora en Navidad. Bueno, yo espero encontrármela en algún momento dado. Entonces, de eso, mire cómo surge la estrategia digital de lo que está pasando al aire. Entonces, yo no coloco en Facebook y en Instagram lo que hablo antes de la oración del pastor. Los titulares que estoy dando, la bienvenida que estoy dando, solo pautamos en las redes la oración del pastor. Ya. Otra anécdota chistosa con ese segmento que ha bendecido a tanta gente es que cuando el segmento empieza a salir en las redes, la gente no lo escucha en radio, pero lo oye en las redes. Y un hermano de la iglesia me textea un sábado en la mañana bien temprano y me dice, pastor, mi mamá está indignada. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque hoy es sábado, que ¿dónde está la oración de hoy? Pero mi programa es de lunes a viernes. Y a mí lo único que se me ocurrió fue decirle a la hermana, pues dígale a su mamá que de lunes a viernes yo oro y que los sábados y los domingos ella ore por mí. Está bien, está bien. Porque si no fueran 7 días de la oración del pastor. Pastor, yo le escuché, no sé si fue hoy, mencionar el término ruido. Oh, sí. Tal vez en contraste con propósito. Correcto. Si estoy recordando bien. Ayúdeme a entender ese concepto, porque usted mencionó que habían ciertos pasos para salir del ruido al propósito. ¿Qué es ruido? ¿Qué es propósito? ¿Y cuáles son los pasos para ir del uno al otro? Excelente. Yo, en ese rendimiento de las redes sociales y la estrategia digital, siempre hay que buscar vencer el ruido. ¿Qué es ruido? Ruido es todo este contenido que no se alinea a los valores cristianos y que totalmente estamos recibiendo todo el día y que nos distrae. Por ejemplo, hay gente, yo le llamo ruido a esto que me ha pasado. Me siento a orar o me voy a orar después del programa de radio en mi oficina y cometo el error de dejar el teléfono cerca. Cling, sonó una aplicación, ya me distraje. Me interrumpió la oración. Eso es ruido. Por más importante que sea lo que está llegando ahí, no es más importante que hablar con Dios. Por eso apagar el ruido es importante y también... Ruido es distracción. Ruido es distracción, ruido es superficialidad. Sí. Mucho contenido superficial que no añade nada a la vida, que a veces nos hace reír, a veces no. Pero yo he visto personas haciendo blogs, que son estos famosos diarios digitales donde se graban haciendo todo tipo de cosas en su vida y la gente, el detalle no son los creadores de contenido, el detalle es lo que yo hago con mi tiempo. Y son horas y horas y horas. Ya los psicólogos están evaluando el fenómeno psicológico del scrolling.
de la adicción al scrolling. Scrolling es cuando pasas Sí, hacia para ver arriba, hacia arriba, hacia arriba y no puedes parar. Eso es peor que caminar en el supermercado. Sí. Yo nunca había escuchado esa afirmación. Hermano, voy al supermercado a hacer una compra que la llevo ahí. Y lo que he hecho, que voy recogiendo por el camino, es más. No es lo que buscaba. Es más que lo que yo. Fui por 10 artículos y salí con 50. Eso es así. Y más si va con hambre. Ay, sí, si va con hambre. Es verdad. Si va es con verdad. hambre. Y eso de pasar la cosa esa, va a encontrar cosas interesantes, pero que no aportan nada a mi vida. Eso es ruido. Eso es ruido y el creador de contenido que quiere llevar el mensaje, su mensaje, el mensaje del evangelio, el mensaje en cualquier forma que lo quiera hacer, comedia, al matrimonio, a cualquier esfera que usted se quiera dirigir, va a tener que redimir el espacio digital. Y redimirlo es saber que estoy entrando a un mundo que es necesario entrar, como dijimos al principio, que no me puedo aislar, la gente está ahí y necesita escuchar el mensaje que yo tengo, pero tengo que tener la capacidad y la madurez de distinguir el ruido del propósito. ¿Qué páginas yo estoy siguiendo? ¿A qué le doy follow? ¿A qué le doy like? Cuando vemos al final de todo esto, pastor, tiene que ver mucho con el tiempo que invierto. Y entonces se nos está yendo el tiempo en ruido y no en propósito. Porque la gente se queja y dice, es que me voy a las redes y me entretengo y me distraigo. Eso es ruido. Ahí mismo, en esas redes sociales, usted puede encontrar el contenido de Escuela de Pescadores. Y en vez de invertir media hora, 40 minutos viendo... En entretenerse, lo invierte en edificarse. Lo invierten. Y es entretenido. Dice, claro, nos hemos reído muchísimo aquí. Muchísimo. Y hay gente que hace buen contenido de entretenimiento cristiano. Lo hay. Hacen muy buen contenido de entretenimiento cristiano porque es parte de nuestra función como seres humanos. Nos queremos entretener, queremos desconectarnos, pero cuánto ruido tengo versus cuánto propósito, ahí está la diferencia entre los que crecen como comunicadores y los que se estancan. Porque hay tanto contenido bueno en YouTube para predicadores, para gente que quiere mejorar su habilidad de comunicar, para escuchar, por ejemplo, yo no puedo llamar a la Casa Blanca y escuchar lo que piensa el presidente y decirle, ¿tú piensas esto de los inmigrantes o tú piensas esto de la economía? Pero puedo ir a YouTube y escuchar una entrevista que le hacen al presidente y conocer su parecer y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Así muchas cosas, pero hay unos consejos prácticos que, si me permite, quiero... Para pasar del ruido al propósito. Al propósito. Estos son, número uno, si va a estar dentro de las redes sociales, usted ya escogió su tema, usted ya vio los episodios pasados, ya definió la visión, la plataforma que va a usar para el mensaje que va a llevar. Planifique su contenido. Ese es el primer paso. Planifique. Planifique. No hay manera de hacer algo con propósito, con contenido, que no se planifique. No hay puede. que planificar. Incluyendo a nosotros los pastores. Yo salí de la tierra del desierto y de la incertidumbre y la carga ministerial cuando empecé a planificar el año entero de nuestra iglesia. El apóstol Pablo pide que le traigan Correcto. sus libros, su material, sus cosas. Evidentemente el hombre estudiaba, leía, se preparaba. Definimos los temas. Habla de cuando vaya a vosotros voy a hacer esto. Sí. Necesito ir a vosotros para explicarle esto. Antes de ir a ustedes voy a tal sitio, luego voy a tal lugar. De hecho, en un momento dado, no recuerdo en cuál de las cartas es, que él le pide a sus discípulos que preparen la generosidad del pueblo para cuando él vaya. Sí, Señor. O sea, sí, señor. Hasta esos detalles tan específicos él planificaba. Sí que hay que planificar el contenido. ¿Y cómo hago esto? Tengo que definir semanalmente cuáles son los contenidos que voy a preparar para enfocarme en la misión que estoy teniendo. Okay. Primer punto, planifica. Planifica Prepara el contenido. Planifica. Y hay muchas buenas herramientas que ayudan para esto. Hay calendarios de redes sociales donde usted puede subir. El mismo Facebook y Meta tienen unos business sites donde usted puede subir su contenido en avanzado y puede planificarlo. Es decir, este clip va el lunes, este clip va el martes, voy a poner este pensamiento el miércoles.
Y tan pronto yo utilizo este tipo de herramienta, los domingos la iglesia puede tener un ministerio de medios que edite esos clips del pastor y de lunes a viernes va a haber una estrategia digital impactando a esas personas que nos siguen con buen contenido. Van a recordar que el miércoles hay servicio, que el domingo hay servicio. Quiero escuchar más de la predicación. Tengo que ir el domingo. Indirectamente los estás invitando y estás trayendo público nuevo. Estamos conectando. Y eso me lleva a un punto importante. La planificación me va a aislar del ruido porque ya no tengo la excusa de que tengo que entrar varias veces al día para postear. Ya. ¿Ve? Entonces me va a sacar de esa necesidad adictiva, porque déjeme decirle, ahora hemos estado hablando de eso en radio esta semana con un doctor consejero que tenemos en el programa, el doctor José Colón, que estábamos discutiendo un informe que llegó de TikTok que le llaman la cocaína digital, porque está produciendo a nivel cerebral lo que produce y el mismo efecto de la cocaína y de otras drogas le están llamando la droga digital. Así que usted, para evitar el ruido, planifique su semana, haga su contenido, lo publicó y ya no tiene que estar entrando constantemente ahí a las redes sociales. Segundo paso. El segundo es importante. Para yo poder impactar y tener una buena estrategia digital, tengo que mantener la calidad visual. Calidad visual. Sí, no puedo subir cualquier cosa por subir. Tengo que, ya sea un pensamiento o un versículo bíblico o alguna frase que quiero compartir con mi público, tiene que tener calidad visual. Y hay buenas herramientas para esto porque una imagen clara va a reflejar profesionalismo, va a reflejar excelencia en lo que estamos haciendo, incluyendo nuestras promociones y lo que vamos a hacer tiene que tener calidad visual porque de eso se trata las redes, ¿no? Buenos artes. Coger bien los colores. La estrategia de colores, la marca, eso se llama el branding que estamos desarrollando, ya sea la marca personal o la marca de una iglesia, que es diferente, ¿verdad? Cómo trabajo mi marca personal versus la iglesia. Yo tengo una división bien clara entre lo que es Jesús Manuel Torres como comunicador de radio, de redes sociales y todo esto, y lo que es mi iglesia. Y la gente lo puede notar. Los dos brandings son diferentes, aunque las dos páginas comparten información. ¿Por qué me interesa a mí hacer esto? Porque yo no quiero que se vaya a confundir como una opinión de la organización, una opinión o un contenido que yo estoy realizando. Una cosa es cuando estoy frente como pastor rector de la iglesia y otra cosa es mi trabajo como profesional en los medios de comunicación. Y mantener esa calidad visual también habla de un compromiso que yo tengo con mi oyente o con mi seguidor de que estoy dándole lo mejor. Y ahora mismo el no hacer contenido con calidad visual no tiene explicación. O sea, hay herramientas como... Los recursos están ahí. Como Canva, como inteligencia artificial, software que son gratuitos, que con tú escribir, necesito una imagen de esto, te hacen la imagen en una calidad muy superior a lo que antes había. O sea, que esa calidad visual es importante. Vamos al tercer punto. Este es importante aquí. Tuvimos que aprender muchísimo al principio, hace 10 años atrás, cuando empezamos con todo este tipo de cosas, pero la consistencia, ser consistente. Consistencia. Ser consistente en la estrategia digital es publicar con regularidad, porque la consistencia crea confianza. Y esa confianza va añadiendo seguidores y va creando alcance. La gente no se espera ese día a esa hora. Correcto. Ese es uno de los detalles y de los puntos más importantes a la hora de lanzar un podcast o a la hora de lanzar un podcast, un video podcast en YouTube. No importa cuál es la frecuencia, contrario al programa de radio, que todos los días hay que estar ahí o que para que puedas tener un impacto, ¿verdad? En el podcast no funciona así, pero los expertos siempre te dicen, si te comprometes con la audiencia a que el podcast va a subir los martes a las 6 de la tarde, martes a las 6 de la tarde el contenido tiene que estar ahí, porque estás creando una consistencia y te estás comprometiendo con una audiencia. No te pongas o no comiences a hacer un podcast de todos los días vamos a hacer el podcast si no tienes los recursos para hacerlo o si no lo planificas, porque vas a quedar mal. Y eso va a causar una falta de confianza, va a bajar el alcance y eso no es lo que queremos. Hay podcasts que han ganado premios
en premios altos a nivel nacional y son podcasts mensuales y sale una vez por mes, pero es lo suficientemente bueno como para que la gente lo espere. Así que es importante la consistencia y publicar con regularidad. No es que estemos todos los días en las redes, sino que usemos las características de estas funciones que tiene Facebook y las redes para poder programar con anticipación nuestro contenido. Hay razones fuertes, importantes para decidir que mi programa salga en la tarde o salga en la mañana o a mediodía. Bueno, realmente las redes te van a dar una sugerencia. Ya. Por ejemplo, cuando publicas un contenido avanzado que lo quieres calendarizar en Facebook a través de su propia aplicación, ellos hacen un análisis Del contenido. Tipo de programa. y de tu público, cómo tu Mi público público, se ha comportado y te dice, mira, te recomendamos que este post lo hagas para mañana a las 7 de la mañana y tú le das OK y lo haces de esa manera. Listo. Pero realmente el compromiso de una hora y de un día es importante, ayuda al creador de contenido y ayuda a la persona a poder esperarlo. Así que esa es la ventaja de... Cuarto paso. Cuarto paso, interactúa con la audiencia. O sea, no solamente le diga suscríbase al canal, dele follow, dele like, sino busca maneras de interactuar. Por ejemplo, en el próximo episodio estará con nosotros el doctor fulano de tal. Va a hablar del tema 5 pasos para un matrimonio feliz. Vamos a colocar aquí una encuesta desde hoy en este canal, una encuesta, o vaya a nuestra página de Facebook donde hemos colocado una encuesta. ¿Cuáles de estos pasos ha sido el más difícil para lograr en tu matrimonio? Y la gente va a ir, lo va a llenar, va a interactuar. En nuestro caso, como iglesia o ministerio, una de las cosas que más nos conectan con la gente es la oración. Escriba su petición de oración. Pero la gente tiene que escuchar que tú lo mencionas. Tiene que escuchar. Yo tengo un monitor gigante en la iglesia, al frente del altar. Y cada vez que alguien pide oración, los muchachos en media me están pasando todos los nombres. Y mientras yo estoy orando, yo estoy viendo todos los nombres de las redes sociales, de la página web, que están ahí escritos. Señor, mira a María Rodríguez en Colombia, hoy oro por ella. Y la gente dice, wow. Me están tomando en cuenta, están interactuando conmigo, no soy un número más. Qué belleza. Eso es interactuar con la audiencia. Por ejemplo, responder las preguntas. Si usted va a mi página web, a mi página de Facebook, por tomar un ejemplo, hay cerca de 55,000 personas ahí. Pero todos los que escriben, pastor, qué bueno esta reflexión, usted va a ver que yo le contesto. Gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por conectarse, conecto con noticias, las publico. Yo no estoy de acuerdo, yo sí. Y empiezan este tipo de interacción y ellos están viendo que tú eres real, que tú estás ahí, que estás presente para ellos, que puedes orar por ellos y que tú no eres solamente un talking head, que hablas y hablas y hablas sin tenerlos en cuenta a ellos. Hay propósito. Sí, señor. Y el número 5, comparta esperanza. Si estamos hablando de comunicadores cristianos y hablando de gente, cristianos, que quieren tener un impacto discipulando o entreteniendo, cualquier cosa que hagamos, hasta en las noticias, podemos llevar esperanza. Yo tengo un video que está en mi canal de YouTube. He empezado a desarrollar... ¿Cómo se llama ese canal? Jesús Manuel Torres Oficial, ahí en YouTube. Y bueno, la historia es larga, pero la hago corta. Ser periodista es una pasión. Ahora, usted que lleva más años que yo, podemos hablar de esto en otra ocasión. ¿Cómo dividir o cómo fluir siendo pastor rector de una iglesia y a la vez siendo periodista? Porque las noticias de por sí, por naturaleza, son de corte político, son cargadas, son fuertes, hay que opinar, etcétera, etcétera. Pues yo hice, la gente me pedía en las elecciones y en otras cosas que han pasado, noticias grandes, que los orientara. Viene un huracán o viene esto. Y digo, bueno, tengo que hacerlo. Creé un podcast en YouTube que se llama Por el Libro. Y Por el Libro tiene un título medio llamativo, pero el libro al que estoy haciendo referencia es la Biblia. Entonces, todas esas noticias que analizo, las analizo por el libro. A la luz de las escrituras. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando empezó a ocurrir lo de Venezuela, yo hice un análisis sobre Venezuela, entrevisté a un analista político venezolano, pero al final traje la esperanza.
Esto es lo que dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo escucharé desde los cielos, sanaré su tierra y los perdonaré. Entonces Venezuela tiene que humillarse, tiene que buscar a Dios, tiene que pedir que Dios sane su tierra y la esperanza va a venir. Se va a levantar en el nombre de Así Jesús. que debemos dar soluciones. Sí, hay que tener esperanza porque somos sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada y hay que desecharla. Si no sirve para salar, no sirve. ¿Sí? No, Dejó de ser sal. No cumple su función. Así que las redes sociales, siendo una plaza, mírenlo de esta manera. Nosotros estamos llevando a esa plaza el amor de Dios, la esperanza de Dios, y eso es lo que tiene que tener nuestra estrategia digital. Gloria a Dios. Santo. Me gusta, me Hay encanta. mucho más, ¿cierto? Hay mucho más. Lee el libro, hay que decir, lea el libro. Lea el libro, comunicando a la manera de Jesús y sobre todo, recuerde que el mundo digital es amplio y es mi perspectiva como comunicador, como pastor, de lo que pienso que una estrategia digital debe ser. Me parece extraordinario lo que estamos compartiendo en el día de hoy. Yo confío en que a usted igualmente le esté bendiciendo, le esté ayudando, le esté sugiriendo cuando menos algunas ideas y de seguro usted va a producir sus propias ideas. Dios nos ayude a hacer este tipo de programas pues con contenido, con propósito, que no hagamos mucho ruido, que no entretengamos ni distraigamos a la gente, sino que podamos bendecir. Gracias por acompañarnos. No olvide algunas cosas. Una, dejar sus comentarios. Uno de sus comentarios ahí nos bendice, nos anima. Yo intento seguir el consejo del pastor y responder a esos comentarios que usted nos deja. Cuando menos le doy like para que sepa que lo leí, pero si hay preguntas, intento comentar alguna cosita. Gracias por su atención. Dele compartir, share a otra gente. Hágale saber que Escuela de Pescadores existe. Bendiciones y hasta la próxima.